Hola, buenas tardes. Hoy estamos nuevamente en nuestro módulo de eh, Fundamentos de Economía, el cual nos habla sobre ese comportamiento que tiene el mercado con respecto a las tres preguntas, problemas que se hacen y es qué vamos a producir, cómo lo vamos a distribuir y a quiénes le va a llegar ese producto, ¿cierto? Y en clases pasadas hablábamos sobre esa estructura del mercado con respecto a la cantidad de empresas y hablábamos sobre eso, la estructura del mercado con respecto a lo que se llama cantidad de empresas. Y hablábamos que cuando una empresa, cuando en una estructura de mercado existe un monopolio, hablamos que el 100% del mercado pertenece a una sola empresa. Es decir, que si tenemos una torta de que supongamos que este es el mercado, el 100% es de una sola empresa. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que normalmente el Estado asigna la explotación de los recursos a X empresa. Luego también hablábamos sobre el duopolio u oligopolio, ¿cierto? Y hablábamos que eran de dos o más empresas y que podríamos decir que en poquitas empresas, en pocas empresas, el 60% del mercado les pertenece. Es decir, que si nosotros tenemos una torta, el 60% del mercado, es decir, esta partecita de aquí, le pertenece a dos o tres empresas. Es decir, un ejemplo, vamos a repartir la torta y colocábamos el ejemplo de, por ejemplo, Claro, Concel, Tigo, o en este caso también pueden haber cajas de compensación, por ejemplo, con Familiar, con Barranquilla, que son dos y el resto se va para Cojacopi y demás. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí tres empresas. Entonces aquí está Movistar, aquí está Claro, un ejemplo, y aquí está Tigo. Y las demás empresitas que quedan se reparten ese 40%. Es decir, que esto que está aquí es el 60% y esto que está aquí es un 40% y es repartido por el resto de empresas. Y luego también conversábamos sobre esa competencia perfecta, ¿verdad? Esa competencia perfecta donde el mercado como tal o la cantidad del mercado está repartida entre muchas empresas. No una sola, depende de una sola, sino que la tortica es repartida así. La torta se reparte entre muchas empresas y ninguna tiene el poder sobre otra o sobre el mercado como tal, sino que se reparten y pueden entrar muchas empresas para que entren en este mercado. Obviamente deben hacer un sufrimiento y ganarse ese campito y aquí obviamente no está establecido como tal que se haga. Entonces, digamos que eso hace parte realmente de lo que nos habla las estructuras empresariales y hace referencia a todo aquello que realmente se necesita para que se logre tener de verdad eh, una economía eh, dinamizada en como una competencia perfecta. Entonces, aquí hablamos de las empresas
y todo lo que concierne a esa clasificación. No obstante, no podemos olvidar el concepto de empresa, ¿verdad? ¿Y empresa qué es? Es una organización con fines lucrativos, es decir, que debe tener unos beneficios, ¿cierto? La empresa, cuando hablamos de empresa, hablamos de lucro, ¿sí? Fines lucrativos, ¿sí? Y hablamos también de empresa y recordemos que es una de las formas o una de las maneras en las que definitivamente la economía evoluciona y que permite de alguna manera ser un recurso importante dentro de todo lo que es la economía, ¿verdad? Del país, manejar esos recursos importantes y de manera organizada evolucionar la producción. Entonces la empresa genera, está, obviamente cuando hablamos de lucro, busca ¿qué? Unos beneficios y que esos beneficios como tal permitan un crecimiento en la economía. Nos habla de un crecimiento económico. Pero sí, ¿cómo sacamos el beneficio? ¿Qué es eso de beneficio? ¿Cómo yo sé si de verdad mi empresa está sacando, tiene beneficio o no? Aquí lo vamos a ver. Y el beneficio, ¿sí? Podemos decir que es igual, vamos a decir que beneficio es igual a, el beneficio es igual a ingresos, ingresos menos costo, ¿sí? Y que esos ingresos menos costo como tal, realmente vamos a tener ingresos son las ventas y los costos, me hablan de unos costos y los costos hablamos de dos diferentes tipos de costos. Normalmente conocemos costos a costos de oportunidad. Pueden escucharlo también desde esa manera, costos de oportunidad. ¿Y qué son los costos de oportunidad? Los costos de oportunidad como tal se dividen en dos grandes tipos de costos. Unos costos que son explícitos y otros costos que son implícitos. Esos costos explícitos como tal es lo que normalmente tocamos, los compramos un insumo, compramos algo, son unas compras normales. Y los costos implícitos son aquellos que no vemos o que dejamos de percibir por hacer esta inversión. Un ejemplo, yo tengo que hacer una inversión o yo necesito comprar, hacer la compra de una mercancía para mi empresa. Yo tengo 10 millones de pesos y digo, voy a invertir. Si invierto en esta mercancía o en este insumo de 10 millones de pesos, obviamente lo estoy invirtiendo en mi empresa. Pero si yo esos 10 millones de pesos los hubiese invertido en otro negocio diferente a lo que es esta empresa como accionista, yo hubiese tenido mensualmente unos intereses o unos rendimientos del 1%, ¿sí? Entonces, mensualmente iba a recibir el 1% de esos 10 millones de pesos. Pero como lo voy a meter en mi empresa, yo no voy a cobrar ese 1% de intereses, sino que simplemente, obviamente, a lo que haga parte de las ganancias. Entonces, eso como tal son los intereses que nosotros, son cosas que dejamos de percibir, estos son no percibidos, son cosas que dejamos de percibir, que se dejan de percibir. ¿Sí? Al momento de realizar una inversión. Entonces, en estos también encontramos, por ejemplo, cuando compramos una maquinaria, también encontramos algo que se llama depreciación. Y es cuando compramos una maquinaria y esa maquinaria como tal se va depreciando. O un carro, un ejemplo.
nosotros tenemos unos costos implícitos de un carro. Nosotros compramos un carro hoy salido de concesionario y nos costó 50 millones de pesos. Si tú lo sacas, ya sacándolo del concesionario, ya no vale 50, tienes que venderlo por menos. Y si lo manejas, lo conduces en más tiempo, cuesta muchísimo menos. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos como tal parte de esa estructura económica, y es que las empresas como recursos o como ese quinto, recuerden esos recursos a los que hablaba la economía, que son los beneficios, se dan y se dan. Beneficios igual a ingresos menos costos, y los costos explícitos son aquellos que nosotros vemos, o sea, las compras que nosotros vemos, y los implícitos es lo que dejamos de percibir, son los que están ahí y nosotros dejamos de percibir, ¿sí? Entonces, definitivamente la empresa a nosotros nos permite como tal hacer parte de la economía y hacer parte de esa estructura del mercado. Y lo ideal es que este beneficio se multiplicase y fuese a una competencia perfecta. Nos vemos en nuestro próximo tema, macroeconomía y toda su estructura. Feliz.